Pues una semana más abrimos ese espacio en Telemedina para el bienestar, para la salud, y hoy el turno le toca a nuestra psicóloga, a Patricia Vicente. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos a hablar de un tema que es muy de actualidad, como es pánico escénico, que bueno, digo que es actualidad porque estamos viendo como hay artistas que de repente están encima de un escenario, como les flaquean las piernas, las fuerzas, se desmayan, ¿no? Sí. ¿Esto por qué ocurre? Antes de empezar, de entrar en materia, ¿por qué ocurre esto? Bueno, es un mecanismo que surge de defensa porque se está viendo que muy estresada la persona. Entonces, ese mecanismo lo tenemos todos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te ves amenazado, tu sistema nervioso simpático se altera en exceso. ¿Qué ocurre? Que tú te bloqueas, porque es la respuesta que tiende a dar el sistema nervioso simpático cuando se ve muy estresado. Entonces, bueno, pues empiezas a sentir palpitaciones, taquicardias, una serie de síntomas. Entonces, tu sistema se bloquea. Entonces es lo que ocurre, pero todo es un mecanismo de supervivencia que tenemos. Lo que pasa que, claro, ahora no es que le hayamos exagerado, sino que los miedos que tenemos ahora, los ataques no son tan reales, o sea, realmente no son en contra de nuestra vida o que vayamos a morir por estar delante de un público, ¿no? Pero nuestro sistema está diseñado así y ante una amenaza que nosotros interpretamos como una gran amenaza, nos venimos abajo, nuestro sistema nervioso simpático se dispara muy fuerte y sale una serie de consecuencias que nos lleva a este pánico. Oye, yo he hecho bastantes entrevistas a personas que tienen que realizar alguna tarea delante del público y a todos les pasa, e incluyo, yo me voy a incluir dentro de ellos, ¿no? Que tenemos, bueno, pues un poco en el estómago, unos momentos previos, como una especie de nervios en el estómago, ¿no? Hasta que das el paso y sales al escenario. Yo creo que eso es un poco bien, porque es un poco el mecanismo, ¿no? que tenemos todos, pero para bien, yo creo, ¿no? Para estar un poco ahí... Eso es. Lo que ocurre es que, vamos a ver, el sistema que nosotros tenemos, eso de ponernos nerviosos, ¿por qué es? Porque nos estamos activando. ¿Para qué? Para una actividad que requiere una energía extra. ¿Qué pasa? Este sistema igual, es de adaptación. Antes venía un león, hemos hablado mucho del estrés aquí, ¿no? Pero antes venía un león y tú te necesitas actividad para correr. Ahora no viene un león, te tienes que poner delante de personas que te van a juzgar, que, bueno, pues que tú vas a hacer una actividad que requiere más energía. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque tu sistema se activa y tú pones toda tu energía, incluso te sale muy bien, ¿no? Toda esa exposición que tú vas a realizar o esa entrevista que tú vas a realizar. ¿Qué ocurre? Que eso es bueno hasta que sobrepasa el límite. Ahí es donde entramos en trastorno, en ese pánico escénico o en esa ansiedad social que podemos tener. El pánico escénico se engloba dentro de la ansiedad social. Entonces, es bueno, pero hasta que sobrepasa. Hablamos de eustrés, distrés, son términos de psicológicos, que es el buen estrés, por así decirlo, y el malo, el estrés malo. O sea que ansiedad social, ¿no? Es como se denomina por los profesionales ese pánico, ese miedo escénico. Fíjate, yo recuerdo hace, creo que 10 años o 12 años, hubo un pregonero en Medina, un presentador de televisión nacional, una persona muy conocida, y yo lo estuve entrevistando y va a acabar la entrevista yo con él, entonces en la radio, y automáticamente él tenía que ir a dar el pregón, ¿no? Bueno, pues yo le vi a la persona muy nerviosa, y eso que era un presentador nacional, me refiero, que no era una persona pues, que estaba él ya de vuelta, ¿no? Estas cosas, y yo decía, digo, si este tío, entre comillas, ¿no? Sí. Que es una estrella de la televisión, digamos, pues está así, el resto que estamos un paso por debajo de momento, ¿no? Pues... ¿Cómo deberíamos estar? Claro, ¿no? Y yo me di cuenta y, bueno, pues... ya que hablamos de presentadores, ¿a quiénes afecta este tipo de trastornos? Bueno, mira, recientemente hemos tenido a una cantante, ¿no? que ha tenido que dejar su actividad profesional precisamente este miedo escénico. Afecta sobre todo a la gente que desarrolla este tipo de actividades. Si yo soy una persona en la cual mi trabajo no desempeña relacionarme con nadie, pues... Hombre, puedo tener ansiedad social, ¿vale? Puedo tenerlo porque la ansiedad social también se da en relaciones con amigos o en tener una situación en la que vayas a conocer a alguien, porque la vida se conoce a personas, ¿no? O incluso para llegar a conseguir un trabajo. Tú en una entrevista de trabajo te tienes que poner delante de alguien. Entonces, lo que ocurre es que
La ansiedad social engloba a muchos, por así decirlo, ambientes, ¿no? Luego está el pánico escénico, que claro, ahí es cuando tu profesión exige ponerte delante del público, o tu profesión, o bueno, diferentes actividades que requieren eso, ¿no? El estar delante de mucha gente. A lo mejor no tiene por qué ser una cantante o un periodista sino a lo mejor otra... Un matiz, porque ahora que estás hablando de otro tipo de personas, ¿no? Hay un jugador de fútbol, como es Messi, que de vez en cuando está jugando y tiene vómitos, ¿no? Y se piensa que hay un sector que piensa que puede ser un poco por el tema del estrés o de los nervios, ¿no? ¿Te puede provocar un jugador de fútbol también ese miedo escénico? Ya ves tú, Messi, que es una estrella mundial, ¿no? Lo que ocurre es que, o sea, por así decirlo, nadie estamos a salvo de ello. O sea, quiero decir, el estrés, las consecuencias del estrés las tenemos como menos valoradas. O sea, quiero decir, pensamos que, bueno, ¿no? Si yo es que tengo estrés, no, es que los nervios y la presión que puede tener Messi no es la que, por ejemplo, podemos tener nosotros, ¿no? Tiene una presión muy grande porque tiene a todo un país pendiente de él, a un montón de gente que le presiona porque debe de cumplir unos objetivos. Pero ya no solo lo que la gente externa le presione, hay muchas veces que influye más lo que uno mismo se exige. Si yo estoy provocando, bueno, pues que quiero alcanzar un gol, por ejemplo, o que tengo que hacer un pase estratégico y yo necesito, antes del partido me he puesto esa meta y me exijo yo a mí mismo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué vomita a lo mejor bueno, pues en un partido, ¿no? Pues a lo mejor es porque él está pensando que no lo está haciendo como debería. ¿Qué ocurre? Que como está pensando que no lo está haciendo como debería, se empieza a presionar. Sus pensamientos son muy rumiativos. ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener muy en cuenta que la mente y el cuerpo están conectados. O sea, no es algo paralelo, o sea, no, está conectado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro está dando señales de presión. El cuerpo, como acabamos de decir, se activa, está activándose. Claro, si se pasa de activación, tú reacciones y reacciona, a lo mejor no puede con esa presión y su cuerpo dice, para, porque yo no puedo segregar pues más hormonas o no puedo, la sangre no puede circular más rápido. El cuerpo da una señal de que, ojo, te estás pasando, o sea, si te pasas, me va a dar un ataque al corazón, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de eso, el cuerpo te para. Oye, estamos hablando de gente, por ejemplo, como Pastora Soler, que creo que se acerca sobre los 40 años, creo, sí, no estoy muy seguro, pues, más o menos Messi pues, sobre 30. Estamos poniendo ejemplos, yo no digo que Messi lo tenga o no tenga ese pánico escénico, ¿no? Pero tiene una serie de problemas, ¿no? ¿A qué edad es la más frecuente este tipo de problemas? Pues la verdad que la edad... No predomina más en unas o en otras. Sí que es cierto que en adolescentes se ha visto más. O sea, la incidencia no es excesivamente alta, ¿vale? Afecta al 1% de la población en adultos. Sin embargo, en adolescentes y en niños, que fíjate que como que sorprende, ¿no? El decir, bueno, ¿y un niño va a tener ansiedad social, ansiedad a relacionarse con las personas? Pues sí, se ve en la prevalencia es de entre un 2 y un 8%. Entonces sí que hay, pues a lo mejor entre más hombres o más mujeres no se ha visto ahí, pero sobre todo sí que es cierto que en niños y en adolescentes se ve mucho ese tipo de ansiedad. Sobre todo pues a lo mejor cuando tienen que hacer alguna exposición en clase, por ejemplo, pues los niños se ponen muy malos, o el del tener una actividad nueva. Pues no, y no es porque no les guste la actividad, sino es porque se tienen que relacionar. Entonces, bueno, hay una gran diferencia ahí, bastante grande. Oye, hombres, mujeres, ¿quién suele ser más afectado por este tipo de pánico escénico o no tiene nada que ver? La verdad que aquí no es algo que digas... bueno, hay unos datos que a lo mejor que de prevalencia mayores en unos y en otros. Sí que es cierto, bueno, pues que igual que la depresión padecen más las mujeres, bueno, pues por una serie de factores. Sí que es cierto, bueno, pues que en mujeres sí que se ve esta ansiedad social, bueno, pues el intentar llegar un poco a los objetivos que se marcan, pero sí que es cierto que en hombres se da igual, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que en mujeres se ha visto un poquito más elevado. ¿Existe algún tipo de tratamiento? ¿Tiene cura este pánico escénico, esta ansiedad social? Bueno, la verdad que el tratamiento es psicológico, o
O sea, no hay... Sí que es cierto que te puedes tomar fármacos para tranquilizarte, pero no te van a curar. O sea, no es algo que tú digas, bueno, me lo tomo y el próximo día no voy a tener más pánico. No. O sea, me lo tomo y en este momento no lo tengo. Pero por ejemplo, en un niño que tiene ansiedad social, claro, cada vez que se tenga que relacionar, ¿le vamos a dar una pastilla? No. Y va a estar así toda su vida, porque además es un trastorno que si no se trata, permanece, o sea, se cronifica. Si un niño empieza con 12 años, porque además la edad en la que suele aparecer es entre los 12 y los 17 años, si aparece a los 12 años y no se trata, esto continúa hasta la edad adulta. Incluso además estos síntomas no se suelen ver, entonces es como difícil de detectar por otras personas. ¿Qué ocurre? Bueno, el tratamiento se basa en tres líneas. Se empieza un poco por lo cognitivo, ¿vale? Porque este trastorno, los síntomas que hay en este trastorno son a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel conductual. ¿Qué ocurre? A nivel cognitivo hay unos pensamientos, ¿no? Es el pensamiento de yo lo voy a hacer mal o me está mirando muchísima gente, que es el que dirán, ¿vale? Entonces hay un tratamiento cognitivo, que es la reestructuración cognitiva, que lo que hace es trabajar con dos tipos de pensamientos que se dan mucho en este trastorno. En primer lugar, lo que hace es trabajar con ese pensamiento que se magnifica, que es el si lo hago mal, me muero, o sea, me va a dar algo. Y otro pensamiento es el estar pensando que estoy muy nervioso, si me voy a poner muy nervioso, me voy a empezar a encontrar mal, me encuentro mal y al final te lo provocas tú. Entonces se trabaja principalmente a nivel cognitivo con esos dos pensamientos. Bueno, y con otros pensamientos que suelen venir en el momento de. Luego, una parte que es la fisiológica, que es la relajación. Como bien hemos dicho, se activa el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que ese sistema nervioso simpático le tengo que desactivar. ¿Y cómo le desactivo? De manera natural, sin que me den un fármaco. Lo desactivo con la relajación, ¿vale? Una serie de respiraciones que se hacen y con un estado de relajación. Es la única manera que tenemos de desactivar el simpático activando el parasimpático. Y tenemos un sistema muy fácil, porque pensamos, bueno, la respiración, sí. O sea, igual que esto se activa de manera natural, porque es algo que tenemos implícito, o sea, que es nuestro, ¿vale?, del ser humano, también tenemos un sistema para que se relaje. O sea, no, el cuerpo no solamente quiere estar activo, sino que también se quiere desactivar. ¿Y cómo se desactiva? Pues con la relajación, con la respiración sobre todo, con la propia respiración. Entonces se trabaja mucho con eso y luego ya por último con lo conductual. Lo conductual es exposición, ¿vale? Es un trabajo de entrenamiento, es psicoeducativo. Lo que se hace es estar con una persona, se le enseña a corregir los errores que tiene, pues a lo mejor del tipo poner excusas para no ir a actividades o del tipo me marcho o de repente dejo de hacer una cosa. Entonces eso se rectifica y luego también se va reforzando las pequeñas conductas que tú vas teniendo adecuadas. Por ejemplo, vamos a estar aquí, vamos a hacer esta entrevista, pero vamos a ensayarla antes. Porque si tú tienes ansiedad social o miedo escénico, lo que vamos a hacer es, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer esta ponencia, por ejemplo. Vale, pues vamos a ensayarla un mes antes. ¿Y cómo vamos a ensayarla? Vamos a ir al sitio donde vas a hacer la ponencia y vamos a ver qué síntomas te vienen a ti. Y vamos a empezar a ensayar, pues a lo mejor con gente, van a venir gente conocida, otra gente, pues a lo mejor podemos hacer que venga alguien que tú no conozcas, pero conozco yo como profesional, y vamos a ir probando. Entonces, ¿qué haces? Tú lo que trabajas con el paciente son todos sus pensamientos, todas sus conductas, las refuerzas y vas trabajando poquito a poco. Pero sobre todo son todos esos pensamientos, porque al fin y al cabo se lo produce uno mismo. Oye, ¿puede ser mortal esta enfermedad o no? ¿La ansiedad que estamos hablando social puede ser mortal? No, para nada. Sí que es cierto que la sensación que tiene la persona es de que se va a morir. O sea, sí que es cierto que cuando tú tienes un ataque de pánico, los síntomas que tú tienes son muy parecidos, por ejemplo, las de un ataque al corazón. Por eso la persona se desmaya o por eso la persona quiere escapar de ese lugar, porque los síntomas son sudoración extrema, ruborización, bueno, el ponerse rojo y empezar a sentir calor no es excesivo, ¿no? Pero cuando empiezas a tener taquicardias, tú empiezas a tener unas taquicardias extremas, porque son extremas, me está dando un ataque al corazón.
Entonces, por eso, luego además intentas evitar el resto de episodios, porque no quieres sentirte así, porque es que te quieres y te mareas, o sea, me está dando algo. Y tú no piensas que sea ansiedad, tú piensas que te está dando algo. Pero sí que es cierto que tú crees que te puedes llegar a morir, pero no, la ansiedad no. No es mortal, ¿no? No. Seguramente que habrá muchos espectadores que nos estén viendo y se sienten un poco identificados con lo que estás comentando, que esa taquicardia, que esa sudoración excesiva, que ese malestar, ¿no? Dirán, fíjate, es que eso me pasa a mí, ¿no? O sea Eso que... es, sí. Además, hablamos de pánico escénico, pero como ya digo, o sea, no es algo que sea solamente de ponentes con mucha trayectoria o de cantantes o de... No, o sea, esto también pasa a nivel, ¿vale? A niveles más inferiores, pues a lo mejor resulta que tú no es que... Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo soy introvertido, es que soy muy tímido, o es que mi hijo es muy tímido. Bueno, una cosa es la timidez y otra cosa es ya el que estemos diciendo, bueno, es que tienes este tipo de ansiedad o este trastorno, vamos a ver cómo... Es muy diferente, ¿no? Pero bueno, sí que esos miedos... Hemos comenzado hablando al principio, por ejemplo, me he puesto yo el primero, ¿no? De decir, bueno, pues cuando tienes que presentar algo, pues como que tienes esos nervios en el estómago. ¿Cuándo sabemos que necesitamos ayuda? ¿Con esos nervios en el estómago ya se pasan cuando sales al escenario? ¿Eso hay que ir a un psicólogo o eso de momento es normal? ¿Cuándo sabemos que... ¿Cuándo necesitamos ayuda psicológica? Bueno, pues sí que es cierto, como tú dices, que esos nervios los tenemos todos, ¿no? Y entonces y eso además es bueno, como comentábamos antes. Sí que es cierto que cuando esos nervios sobrepasan y encima nos impiden llegar a nuestros objetivos, mi objetivo de hoy es hacer este programa y resulta que mis nervios me bloquean y estamos aquí intentándolo una y otra vez y yo no puedo y me bloquea para poder hacerlo, ahí es donde me puedo empezar a preocupar. Y digo me bloquea porque a lo mejor me pongo mala antes de venir y digo, no, es que vomito de repente o es que me da un dolor de cabeza que es que no puedo, me tengo que meter en la cama. Pero si es que yo no... Y a lo mejor dices, bueno, pues será que estoy mal. No, es que siempre coincide que es cuando voy a venir a hacer el programa. Bueno, pues ahí entonces ya me tengo que plantear que a lo mejor tengo algún tipo de problema o a lo mejor es cuando... estoy aquí y me pongo mal, o a lo mejor es cuando salgo. Lo que vemos son los síntomas físicos, eso es lo primero. Pero también hay que fijarse, porque a lo mejor no es tan excesivo, a lo mejor no es tan excesivo que tu hijo le lleves a un día una actividad nueva y se ponga malísimo y te le tengas que llevar a casa, pero a lo mejor es que él empieza a poner excusas. No, es que tengo mucho que estudiar, o no, es que tiene un cumpleaños y no quiere ir. No, es que me llevo mal, o sea, hay muchas cosas que hay que evaluarlas, evidentemente, pero cuando tú ves que te está impidiendo realizar actividades de tu vida cotidiana o de tu funcionamiento habitual o de cosas cotidianas, que ya te impide, que ya dices, no, aquí hay algo que me está controlando a mí, porque realmente es cuando a ti te controla, cuando tú no puedes controlar esos nervios, porque tú tienes nervios y sales al escenario y lo haces y al final se te quitan, ¿no? Porque por el transcurso pues se te quitan. Pero otra cosa ya es cuando no, cuando tú sigues así y encima te encuentras muy mal o incluso llegas a decir no puedo hacerlo. Ahí es cuando necesitas ayuda y sobre todo el Valium, por ejemplo, el tomarte una pastilla o en el momento vale, pero es algo que no solucionas y al final va a ser mucho peor porque, como ya bien digo, es que continúa, no es algo que se te quite, o sea, es que continúa. ¿Y el tratamiento, que es 2 días, 2 sesiones? No, el tratamiento es largo. A ver, depende también un poco de la dificultad del problema, de cómo sea, ¿no? Y hasta dónde hayas llegado tú con tu pánico, con tu miedo. Evidentemente que si ya te bloquea de decir me desmayo cuando a lo mejor estoy en el escenario o cuando a lo mejor voy a hablar en público, ahí el tratamiento va a ser largo porque tú tienes el trastorno bastante desarrollado, ¿vale? Pero bueno, si a lo mejor lo coges en fase incipiente y todavía no está muy desarrollado, bueno, pues un tratamiento de 2, de 3 meses, pues estaría bien. Pero cuando el problema ya está bastante arraigado, el tratamiento es largo. Es largo, pero es eficaz. O sea, quiero decir, ¿y al final se erradica por completo? Sí. Se consigue con un buen profesional, se consigue hacerlo. Y sobre todo con un buen profesional y queriendo a la persona hacerlo.
El tratamiento psicológico, ojalá los psicólogos tuviéramos una varita y pudiéramos decir esto, esto y esto y fin, pero no, hay mucho trabajo por parte de la persona. Entonces eso es importante. ¿Y el papel de la familia, las amistades, juegan un papel importante con una persona que tenga ansiedad social o no? Muy importante porque además hay muchas veces que tienen que actuar como coterapeutas. Coterapeutas es el que actúa en la vida cotidiana como terapeuta, porque es el que le da las instrucciones, es el que le anima a hacer, es el que le diga no pienses así, es el que le dice no, tienes que venir conmigo, por ejemplo, a esta reunión o a esta fiesta, y vas a venir conmigo y cuando te empiezan a entrar esos nervios, vamos a intentar entre los dos que esos nervios disminuyan e incluso sigue las pautas de, bueno, pues el profesional, el psicólogo, le da unas pautas que tiene que seguir el familiar para cuando el paciente, bueno, pues se encuentre en esta situación y le pueda ayudar. O sea que es muy importante. Pues fíjate, es curioso, porque a mí sinceramente me gusta bastante Pastora Soler. Es una lástima, ¿no?, que tenga que Pues dejar sí. la canción. ¿Y tú La crees verdad que que en un tiempo, un año más o menos, a lo mejor, si un buen psicólogo puede tratar de volver al escenario? Sí, por supuesto. De hecho, no es algo que lo haya padecido así de repente, no es algo que te venga de un día para otro. ¿Vale? Seguramente que, bueno, además sí que ya ha habido en otras ocasiones que ha tenido que suspender algún concierto y tal, o sea que ya se veía venir y ahora ella ha dicho, no, hasta aquí voy a curarme, voy a recuperarme, cuando me recupere vuelvo. O sea, ella no ha dicho, no, me retiro de la canción y ya no vuelvo a actuar, no, porque sí que es algo que, gracias a Dios, tiene cura, pero con un tratamiento psicológico volverá. Yo me imagino que las personas que rodean muchas veces al enfermo lo tienen complicado, porque yo me pongo en el lugar, ¿no? Que yo puedo pensar, bueno, que Pastora Soler, porque salir a cantar se ponga nerviosa, se puede poner un torero sí que tiene que dar todo un toro, entonces puede tener un miedo escénico, un pánico, ¿no? Pánico al toro. Pero una cantante o un presentador o un no sé qué, ¿no? Pues como que te llama la atención a los que rodean a esas personas, ¿no? Claro, pero casi no la entienden, son incomprendidos muchas veces. Claro, es incomprendido, pero porque no se entiende cómo le importa a la persona el qué dirá el resto. O sea, quiero decir, a mí me importa, ¿por qué? Porque yo soy una profesional, primero, que vive de esto, entonces vive de la canción, esta mujer vive de la canción, es su profesión, entonces el no poder desarrollar su profesión, pero es que aparte tiene una serie de seguidores, una serie de fans, a los cuales ella piensa que debe de estar a la altura. Entonces, es que no es todo o sea, quiero decir, el peligro que sea real. Si es que aquí está el quid de la cuestión, es que evidentemente no te van a comer esas personas. Y oye, chica, si lo haces mal, bueno, pues tampoco pasa nada, o bueno, pero si es que está más en lo que tú te pienses, en lo que tú creas, en la confianza que tú tengas, en hacerlo bien y en llegar a las expectativas de la gente. Entonces, como somos seres humanos que nos relacionamos, a nivel mental es muy importante el entorno que nos rodea. Entonces, como es tan importante, las expectativas que nos marcamos al final se vuelven en nuestra contra. Oye, ¿la psicología está avanzando? Es decir, por ejemplo, una persona con pánico escénico pues de hace 50 años, o que va a un psicólogo o una psicólogo, ¿ha cambiado ahora mismo la psicología o sigue un poco la misma línea y no avanza mucho? No, la verdad que la psicología ha avanzado mucho, sobre todo porque, gracias a Dios, hay mucha investigación. Hay mucha investigación, entonces todas las intervenciones, vamos a ver, hace 50 años no había los mismos medios para investigar que ahora. Ahora mismo una investigación, yo puedo hacer una investigación y contactar con gente de la otra punta del mundo. Y mi investigación, yo puedo hacerte un tratamiento a ti y solo lo he validado contigo. Bueno, a ti te va bien, pero yo no sé si al de al lado le va a ir bien. ¿Qué ocurre? Que cuando yo el tratamiento sé que le va bien a la mitad de, por ejemplo, de España, pues hombre, ese tratamiento tendrá una eficacia, ¿no?, comprobada. ¿Qué ocurre? Que la psicología está en auge por eso, porque los tratamientos cada vez están más validados científicamente y todo lo que se utiliza, hay como todo, diferentes corrientes, ¿no?, unas más validadas científicamente, otras menos. Y sobre todo, por ejemplo, para el tratamiento que hay y que he comentado, que es cognitivo-conductual, está validado científicamente y se ha visto con datos que a muchas personas les ha ido bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha evolucionado mucho, porque los tratamientos, bueno, tú vas tanteando al principio, pues hace 50 años, si iba pues esto, pues no, pues ahora esto, pues ahora sí. Entonces, gracias a la comunicación, gracias a todos los avances que está habiendo, los tratamientos cada vez son más eficaces y, por lo tanto, hemos avanzado muchísimo en la psicología. Sí, no hemos dado un dato. Hay muchas personas, hablamos de Medina o
a nivel regional o nacional, ya incluso, ¿no? Que padezcan esta ansiedad social? ¿Es muy habitual? ¿Hay muchas personas o es algo minoritario? A ver, dentro de, podemos decir, comparado con la depresión, evidentemente, depresión hay muchísimo más que ansiedad social, ¿vale? O estrés generalizado. Esta ansiedad es algo que no está muy extendido, por así decirlo. Hombre, para encontrarte, bueno, pues como vemos el caso a lo mejor de Pastora Soler, entre tantos cantantes que hay, ¿no? Vale, la proporción suele ser, bueno, pues de un 1% o en población adulta, ¿vale? Entonces no es elevado el de decir, bueno, es preocupante, pues, por decir, como la depresión. Es que depresión hay muchísima depresión, lo que pasa que, bueno, no se va diciendo, no, yo es que estoy deprimido, incluso se dice más, bueno, pues he sufrido cáncer a he sufrido una depresión, porque no está bien visto. Esto es igual, no se va diciendo, no, yo es que tengo ansiedad social. ¿Cómo? Perdón, eres un bicho raro. No, o sea, ojalá esto cambie. ¿Me estás contando que la gente oculta un poco cuando tienes depresión? Sí, ¿No quieres...? sí, totalmente, totalmente. O sea, la sociedad todavía no ha avanzado en ese sentido, entonces estamos todavía como un poco, estás deprimido, pero el deprimido es como te quieres morir, o sea, la gente lo asocia, y para nada, o sea, tú puedes tener procesos depresivos. Oye, en la vida pues se va gente querida, el trabajo no va como debe de ir, hay veces que estamos más débiles, y no es común que digan, oye, pues he tenido depresión, o he estado depresivo, o incluso estás de baja, ¿por qué? No, por depresión. Bueno, es como, no se suele ver mucho. Y igualmente con la ansiedad social, la verdad que todavía el tema de la salud mental y todos los problemas relacionados todavía no están. O yo estoy equivocado, o yo creo que este tipo de pacientes, casi a lo mejor si lo cuentan, parece que se van liberando un poco, ¿no? Eso es, paso ya para, ¿no? Porque encima tú cuentas con la enfermedad y es decir, y la vergüenza. O sea, encima es, tengo esta enfermedad que es una enfermedad como tal, y encima me avergüenzo de ella. No, o sea, es que antes incluso en la población está como muy popularizado el decir, bueno, pues he tenido cáncer, he sufrido cáncer o tengo cáncer. Oye, eso no es algo que sea agradable de contar, pero antes se dice eso que decir, no, bueno, pues es que tengo una depresión. Y por lo que estoy entendiendo, si tienes cáncer, parece que todo el mundo, uy, pues parece que te apoyan, pobrecita esta persona que tiene cáncer, pero si tienes depresión, uy, parece que... ¿no? Sí, no es que tiendas a... Hombre, la gente de alrededor, siempre que tú estás mal, no te tiende a ayudar. Pero sí que es cierto que la creencia que tenemos es como, estás deprimido, ¿pero por qué? Y es como algo incomprensible. O sea, porque a lo mejor, hombre, si tú dices, no, es que estoy deprimido porque se me ha muerto un familiar hace poco, bueno, pues lo entiendo. Pero una depresión porque... bueno, pues sin motivo aparente o por decir, bueno, pues es que me despidieron del trabajo. Bueno, hombre, que tampoco se va a acabar el mundo, te suelen decir, ¿no? Sí. Entonces es como menos comprendido. Como no es algo físico, volvemos a ver siempre, no es algo físico, como no se ve, es más difícil de comprender. Entonces... pues creo que los psicólogos tenéis un buen papel que hacer en este tipo de enfermedades, ¿no? Así es, así es. Pues Patricia Vicente, muchísimas gracias. Te espero, si te parece bien, para el próximo año. Eso es, para el próximo año. O sea, que paséis una feliz Navidad. Igualmente, gracias.